hablar de esto. Porque hoy día es el Día Internacional del Perro Guía de personas con discapacidad visual. Y vamos a hablar con un usuario de un perro guía. Entonces, para adentrarnos de este mundo, ¿usuaria será el concepto? ¿Dueña? Ahí lo vamos a preguntar a ella. Es un lazo tan especial que, claro, en un principio es utilitario, pero me imagino que debe haber unos lazos también sentimentales muy fuertes. Para hablar cómo es el vínculo con el perro, para hablar, no sé, de cómo de repente nosotros, aquellos que somos videntes, podemos mejorar la experiencia de tanto el perro como el usuario de él. Vamos a estar hablando de todo eso. Me encanta la temática y para ello es que estamos con Sole Toro a esta hora en la Z. Sola, Sole, ¿cómo estás? Bienvenida a Autovista. Hola, hola. Muchas gracias por querer hablar de un tema que muchas veces no se habla tanto, sobre todo hoy día, que es el Día del Perro, en mi caso, de mi perra guía. Muchas gracias. No, Sole, a ti por compartir lo que es tu experiencia. Nosotros, claro, vemos que irrumpe en los espacios públicos este perro guía no hace mucho tiempo, ¿ah? Y así como lo podemos ver en supermercados, en vuelos, en terminales y también al ser algo, entre comillas, novedoso para la gente, no es ni tan novedoso en todo caso, pero para alguna gente puede ser, hay que saber cómo, primero, cómo es la experiencia de vivir con un perro guía. Y por otro lado, también, cuáles son, no te digo los desafíos, pero sí las cosas que nosotros debemos tener en cuenta para que el perro haga su trabajo, haga su vida de manera alegre y también que sea una contribución para sus usuarios, ¿cierto? Cierto. Mira, bueno, primero contarte que hay una ley que resguarda, digamos, el ingreso de los perros guías o perros de asistencia a los lugares de uso público. Pueden ser lugares privados de uso público. Y esto Ujú. contempla todos los medios de transporte, aplicaciones, por ejemplo, los Uber, los InDrive, todas las aplicaciones de automóviles se suman, digamos, a esta ley, en lo que es todo el transporte público, las micros, el metro, aviones, barcos, casas, lanchas, todo el medio de transporte, el perro guía puede andar. También el perro guía tiene posibilidad de entrar a todo lo que son los restaurantes, lo Perfecto. que tiene que ver con las comidas y también con los centros médicos. Uno puede, o una en mi caso, puede entrar hasta un quirófano con el perro guía. O sea, Mira, hay una ley que increíble. guarda, sí, claro, la resguarda. Entonces, es súper importante hablar del tema porque hoy día se habla mucho de los perritos de asistencia emocional y de los perros guías, pues son dos situaciones distintas. Los perritos de asistencia cumplen una función y los perros guías cumplen una completamente distinta. Marquemos la diferencia de inmediato porque me parece que es necesario. La gente tiende a confundir. Mira, el perro guía tiene un entrenamiento desde que son pequeñitos. Desde que son Ujú. pequeñitos, ellos entran en un sistema, ¿cierto? Por lo menos en la escuela de Chile entra en un sistema de resguardo a nivel de familias, en donde el perro comienza a socializar con otros Ajá. perritos, con otros animalitos. La gente los tiene por 6 meses y después de esos 6 meses los perros empiezan un entrenamiento que lo tiene que realizar una persona que está certificada para aquello. Ok. Entrenadores en Chile, entrenadores que tengan más de 10 años de experiencia no hay. Generalmente los entrenadores que vienen son entrenadores que vienen de Inglaterra, de Estados Unidos o de Argentina, que también ellos ya llevan su escuela de perros guía hace 15 años. Ajá. Entonces, el perro guía, en el caso mío, la Frida, es una perra guía. Ella tuvo ese entrenamiento. Entonces, el entrenamiento contempla que ellos tienen que distinguir entre lo que es la izquierda a la derecha, Ujú. distinguir son elementos en altura, distinguir lo que son barreras en el camino, distinguir las bajadas, las subidas,
¿Cómo te hace De, saber, Sole, la perrita, cuando algunas estímulos y algunas muestras que te debe hacer a ti para que, ella, no sé, te advierta que hay una cuneta, te advierta que hay un semáforo, te advierta que hay una escalera hacia arriba o una hacia abajo? ¿Qué es lo que hace finalmente? ella, ella para. Para. Nosotros vamos caminando, por ejemplo, porque ella tiene un manillar, que es como un cinturón de seguridad que uno lo lleva más una correa y uno camina con ella y ella, cuando vamos nosotros en la calle, ella va frenando o Ajá. va las barreras yéndose hacia un lado, yéndose hacia el otro. Por ejemplo, cuando hay mucha gente, a veces yo ni me entero que hay gente en los lugares, cuando no habla, sino que ella da un giro. O Ajá. cuando hay autos mal estacionados, yo a veces ni cuenta, ni siquiera me doy cuenta cuando hay cunetas, porque ella las va esquivando sin que yo Ah, me dé cuenta. perfecto. Sole, y Sí. Entonces, también si es con un bastón en tu otra mano o el perro guía hace de función de finalmente. mira, no es necesario andar con un bastón en la mano. Ya. Yo ocupo el bastón porque hay muchos perros. Lo que hago, porque al principio yo no usaba el bastón en la otra mano. Bueno, tampoco lo uso tanto, pero lo ando trayendo porque hay perros muy bravos en la calle, muy Ajá. rabiosos. Entonces, los perritos se acercan. Igual a mí me asusta porque la pueden morder a ella, me pueden morder a mí. Y frente a eso yo ando con el bastón a modo de asustar. Yo levanto el bastón y los perritos salen. Pero para Es esa por función eso lo uso. específicamente. Sole, otra pregunta, porque aquí también quiero Sí, incluir a la gente que estaba escuchándonos hasta ahora en radiozeta.cl. Bueno, por un lado, el uso, ¿cierto? El correcto uso y lo que significa el día a día de estar utilizando estos perros de manera de hacer de los traslados, ¿cierto? De manera más amistosa, está consagrado en una ley, ¿cierto? Pero por otro bien. lado, en la práctica siempre vemos que hay gente que las leyes poco le importan. Las del tránsito vial, la que tú estimes. Y aquí hay una pregunta bien atingente. Aquí con hashtag esto autopista te preguntan si en alguna parte has sufrido discriminación a la hora de entrar en algún espacio, local, etcétera. Sí, sí, bueno, lo más fuerte que a mí me ha pasado es que a mí me echaron de un centro médico. Me echaron Bien. así literalmente. Bueno, igual contarles que yo perdí la vista el año 2014 y en realidad mi vida iba como en lo cotidiano, sin problema. Ujú. Al tener la discapacidad, el mundo se te transforma, no, no como con un pesar, ¿ah? Porque para mí la discapacidad no es un pesar, pero Ujú. se transforma en cómo la gente se relaciona contigo. El tema de la relación es súper complejo porque pasaste de una persona que la gente te hablaba directamente, que te hacía guiño, a ser una persona como sujeta de incluso de creer la gente que uno no tiene la capacidad cognitiva de contestar algunas preguntas. Entonces, la discriminación se me hizo patente, Ah. la segregación se me hizo evidente, porque cambia, o sea, hasta las personas en situación de calle, a veces a mí me han parado para persinarme, yo me la bendiga, entonces es heavy El desconocimiento como cultiva desde ignorancia, sí, sí, nuestra es así sociedad, nomás. ¿cierto? Mira, y el centro médico, a mí me echó el gerente del centro médico. Bueno, después yo supe que era el gerente. Mm. Él andaba con una bata, yo estaba con la Frida sentada en la sala de espera Flor de y demanda tenés él que clavarle nomás, gritando, chao. llegó diciendo saquen ese perro. Sí, porque si en este momento estamos ahí en una demanda, Bien. porque es que ahí es como tú te vas enfrentando a una persona que es igual a ti, que se arroga el derecho de gritonearte y de echarte del lugar. Entonces yo dije, hay una ley, me dijo, no me interesa tu ley. Ya, ok, no te interesa. Bueno, nada, Listo. otro tema. Eso era el que necesitaba sabernos. Listo, muy Y bien. te iba a mostrar, mira,
Esa es la Ese, identificación de Frida, no, la otra, ¿cierto? no. Sí, esta. Aquí se ve bien, la tengo bien en posición. Sí. Un poquito arriba, ahí perfecto. Eh, Mira, cuando tú me preguntabas cuál es la diferencia entre un perro guía y un perro asistencia, nosotros tenemos credencial de nuestros perros guía. Y aquí está su información que ella estuvo en entrenamiento. Es más, estamos las dos en la foto, porque nosotras somos un binomio de trabajo. Ujú. Espectacular. Acá hay mucha pregunta, también tengo las mías y quiero ir avanzando, bueno, a la luz del tiempo, ¿sí? Pero hay mucho Sí, contenido aquí que desarrollar. Algunos te preguntan cosas muy prácticas. Algunas que, por ejemplo, Ignacio Montesino dice una pregunta, ¿cómo lo han hecho con los buses eléctricos que no tienen sonido? ¿Esto ha sido una complicación o el perro guía se adaptó automáticamente? no, es terrible lo de los buses eléctricos. Ajá. Los perritos son animales igual, así como nosotros, como las personas, tendemos a no a equivocarnos. Muchas veces los perritos igual. Ella Ujú. frena frente al vehículo. El tema es que yo no escucho cuando viene el vehículo eléctrico. Claro. Entonces tienes que tener tienes que tener las percepciones al máximo para darte cuenta lo que tu perro te está sugiriendo que hagas. Porque yo puedo no escuchar nada y la perrita se detiene. Entonces yo leer por qué se detiene, si no escucho que viene un vehículo, es Sí, no, una complicación más. Algo que no es fácil. Sole sí. pregunta también, los amantes de los perros no se frenan, ¿no es cierto? Pueden ver un perro a 2 cuadras y van y lo abrazan y lo besan. Algunos que, no sé, po, al extremo, mi hija anda con una bolsita de Ziploc. Acá no tenemos perro, pero tiene un Ziploc en el auto con comida. En caso de que. ¿Cuál es el llamado para todos los dog lovers que lo único que hacen a la hora de ver un perro es abrazarlo y besuquearlo? En este caso específico de los perros guía. En este caso específico, mira, nosotros estamos a través del Instagram de la Frida toda esta semana dando algunos tips. Ajá. Para que nos sigan, el Instagram de la Frida es Frida Perrita Guía en Instagram. Entiendo Y que son ahí, mira, como con guiones bajos, ¿cierto? sí es Frida-Perrita-Guía. Ahí New Boy lo va a ¿Qué poner en el pasa? generador de contenido. Eso. Frida-perrita-guía. Perfecto. Bien. Mira, ¿qué es lo que pasa? La Frida, cuando anda con su manillar, que es este, no lo encuentro ahora, que es el arnés. Mira, te lo voy a mostrar. No sé si lo alcanzas a ver. ¿El color difiere? ¿Va a significar algo especial, No, Sole? No. no, el color del No manillar. es por ejemplo, porque el bastón, según el color, es visión parcial, o sea, no visión Sí. parcial, no visión total, ¿cierto? En este caso no, no, Ok, es el manillar como el elemento. No sé si lo alcanzas a ver. lo estamos viendo en pantalla perfectamente, sí. ¿Ya? Este es el manillar de la Frida. Cuando yo coloco el manillar, la Frida entra en modo trabajo. En modo, porque ahora ella está acá al ladito mío, está sin el manillar y está en Ajá. modo tranquilo. Cuando la Frida anda con el manillar, la idea es que las personas no le hablen, no la llamen, no le silben, no la acaricien, porque el entrenamiento, como te decía al principio, dura harto tiempo, que la permanencia del entrenamiento depende de la persona que está llevando a la perrita. Entonces, si vienen otras personas le hablan, es muy fácil perder el entrenamiento. Sobre todo cuando la gente le va a dar, oiga, pero denle un pancito, yo digo, no, 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 Tiene pero horario para ¿cómo? eso, obvio. Esto tiene todo horario. Pero cuando la gente viene a todo esto, no de mala fe, sino que porque ella es como de esos perritos que uno quiere hacerle cariño, y es porque pueden perder su entrenamiento y que las dos nos podemos causar algún accidente. Absolutamente, sí. El que ella se desconcentre, uno, olvida el entrenamiento. Dos, nos podemos causar un entrenamiento. De repente vamos súper caminando y la gente le sirva del otro lado de la calle. No, le deja la Entonces, escoba, claro. deja el escoba entre que yo le digo no, 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 y que ella mira y que le están ofreciendo, no sé, un pellet rico. Entonces, Claro. es complejo, ¿no?
Entonces, a Lo quienes mismo quieren, pasaba en la radio cuando llegaban con comida. Cuando llegaban ahí a la mansión Z, estábamos todos trabajando, llegaban con bolsas de comida que a la escoba, po. La producción se iba. Lo mismo, la misma dinámica. Distintas especies, misma sí, dinámica. Sole, eh, acá también te hacen preguntas y mucho comentario con hashtag esto de autopista. Em, Acá Ignacio Montesino dice, además los buses eléctricos le pusieron un sonido campanita que no se escucha nada. Con suerte lo escuchas cuando está a un metro del bus. La de Miquel dice, hace poco supe que estas baldosas, manda una foto de la baldosa del centro, ¿cierto? Que tienen distintos diseños y colores y que tiene un uso y tiene un objetivo específicamente. No es meramente decorativo esto. Están hechas para personas no videntes, dice Adi Miqueles, pero en el centro de Santiago se ven tapadas por el comercio ambulante. Tú has sufrido justamente lo que es el cubrir esas zonas de uso público pedestre a la hora del comercio informal, imagino, ¿no? es súper difícil lo que tú nos estás relatando, difícil de vivir, Mm, porque hoy día, eh, a modo de ejemplo, cuando los maestros instalan, esto se llaman láminas podotáctiles, cuando los maestros instalan mal las láminas podotáctiles, nosotros podemos ir a cualquier parte, porque las láminas vienen con una, con un relieve, ¿cierto? En donde uno instala el bastón, el en la bastón. guía del bastón. Entonces, sigue, 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 sigue. A veces chocamos con los postes, con los grifos, a veces chocamos con No te las puedo creer. puertas de la casa. En algunos lugares, como los maestros no sabían, hicieron flores, flores con las guías podotáctiles. Entonces, entonces es Se como puede creer. es El trágico tragicómico, claro. cómico. No se puede creer. Entonces, claro, por ejemplo, en estos ratos, que cuando yo voy al metro, yo puedo seguir la guía podotáctil, pero hay tantas fritangas que a mí me da susto de que me den vuelta los sartenes sobre la Claro, fila o sobre, porque ellos están sobre, se puede entonces creer. de que yo me ponga a discutir, prefiero tomar otros caminos. Sole, no sabes cuánto agradezco la conversación que tenemos en estos momentos, espero que no sea la última. Estuvo tan rica que se me hizo así este bloque. Tengo que ir con Coque Navarrete ahora, pero quiero recordar algunas cosas. Bueno, que como sociedad estemos mucho más conscientes de lo que la Sole nos acaba de mencionar. No estemos ahí haciéndole cariño. Entiendo que nos gusta y amamos las mascotas y lo queremos expresar. Bueno, con los perritos guías no, porque están en medio de su trabajo. Pero además estar conscientes del respeto de los espacios, de también, si tú ves algún tipo de discriminación, cuál sea su origen, no quedar como el oyente de la clase, no quedar como el testigo, sino que intervenir. Y si hay veces que hay que intervenir de manera vehemente, hay que hacerlo nomás. Obvio, si Sí, por algo estamos en sociedad, estamos ayudándonos. Todo el mundo necesita sí. de algo. Y de repente una mano ayuda a la otra. Y las dos lavan la cara. Sole, dejar invitado a que te visiten en el Instagram, ¿cierto? Frida-bajo, ¿la puedes repetir, por favor? Sí, bueno, invitarles hoy día a las 9 de la noche. Nosotros vamos a tener un en vivo con otros compañeros de la FRIA, con otros colegas. Vamos a estar Bueno, ahí conversando y compartiendo nuestras experiencias y también con educación respecto a la tenencia de perros guía. Y el Instagram de la Frida es frida-perrita-guía. Ahí estamos siempre dando información. Y el último tips es cuando la Frida no tiene, o cuando cualquier perrito ya no tiene el manillar, ahí en ese rato, puro cariño, puro amorcito, beso, todo el lo que uno regaloneo. quiere. Sí. Y por Bien. último, tenemos un lema, que lo decimos, porque la inclusión es hoy, no es mañana, es hoy hasta que la accesibilidad sea costumbre. Así que muchas gracias por este tiempo que nos estás dando de Sole, un conocer placer para mí. Y para el para mí programa y para también. la radio. Así que nada, que se repita esta conversación, que ha sido muy Ya, rica. Dale, si la quieren revivir, ya saben, en Spotify y en YouTube. Y pueden seguir a la Frida ahí en sus redes sociales, porque además están generando. Ya te voy a preguntar porque hay un documental ahí en progreso. Hay muchas cositas que podemos hablar en una próxima oportunidad, dale, pero quería hacer visible hoy, sí, por que es el Día supuesto. Internacional del Perro Guía de Personas con Discapacidad Visual, lo que significa para nosotros como desafío y también encontrar un material muy rico que nos puede servir para nuestro día a día. Soles, que tenga un lindo miércoles, que esté muy bien.
Chao, chao. Gracias a todas y todos. Nosotros despedimos a la Sole y nosotros vamos ahora a... ¿Te tinca que vayamos con... No vamos a ir a una canción, vamos a recordar a toda nuestra comunidad lo que significa tener la aplicación de Salcoran, que es para que ahorréis tiempo y plata, así tampoco.